Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Mente y Salud Transformando tu Vida. Mi nombre es Daniela Anzoulatos y hoy estoy acompañada de la licenciada Dul Campero, licenciada en Psicología, mención clínica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Para mí de verdad es un placer y es muy importante estar aquí y bueno, poder aportar al tema que tienes hoy. Aliada de la Fundación David Brandt, además, haciendo Sí. un trabajo excepcional. Bueno, el día de hoy, Dul, vamos a conversar sobre un tema que a mí me apasiona muchísimo, que me parece sumamente interesante y que he estado conversando recientemente con gente cercana, con amistades, con familia. Y el tema se titula Eres el reflejo de tu entorno. Generalmente nos dicen que somos las 5 personas con las que nos juntamos, que nos parecemos a nuestras amistades, que nos parecemos a nuestra familia, que podemos hasta repetir patrones inclusive. Y a mí me gustaría comenzar preguntándote, cuando decimos que somos el reflejo de nuestro entorno, ¿a qué nos referimos realmente? Nos referimos, Daniela, a que nosotros nos comportamos como unas esponjas psicológicas. ¿Okay? Nuestro cerebro, mejor dicho, por el querer encajar es algo natural de nosotros como especie, porque nosotros vivimos y somos una especie de manadas, ¿ok? Nosotros, el ser humano, se maneja como una manada. Entonces, lógicamente, para nosotros encajar, ¿sí? Vamos a hacer, o sea, ese entorno va a influir totalmente en nosotros. O sea, nosotros podemos copiar comportamientos de las personas que nos rodean. Comportamientos, gustos, incluso maneras de hablar. Se ve mucho, de hecho, en los adolescentes. Es en donde podemos observar mejor eso. Bueno, porque los adolescentes es una etapa muy particular de nuestra vida. Y sí, entonces empiezas a ver como esos modismos, la música que escuchan, que a veces no importa incluso si es algo bueno o no. O sea, lo que importa es encajar. Pertenecer. Ok, eso es muy interesante. ¿Qué tan cierto es que las personas con las que convivimos influyen en nuestra manera de pensar, sentir y actuar? O sea, las personas que frecuentamos constantemente, ya sea un grupo de amigos, familiares, un equipo de trabajo, ¿influyen en nuestro accionar? Totalmente, precisamente por lo que ya veníamos conversando. Nosotros tenemos la capacidad de adecuarnos. Acuérdate que nosotros, desde la infancia, nuestra manera de adquirir el aprendizaje es a través de la imitación. Entonces, partiendo de allí, de hecho, hoy día se ve mucho con el tema de la crianza respetuosa, que tanto por un lado se critica, pero por otro lado es más una mala interpretación que se ha dado al respecto. Es eso, el niño no va a comprender a través de un sermón, ¿ok? Incluso por su etapa de desarrollo, él no está entendiendo eso que le estás diciendo. En cambio, viendo, es así. Si tú a tu hijo le quieres inculcar, por ejemplo, la lectura, pero si nunca te ve leyendo, ¿cómo? Esto pasa con el tiempo. Cuando hoy día criticamos, por ejemplo, cónchale, y nos quejamos que los adolescentes, ahora todo es un celular, todo es un tema así, pero es que cuando llegas a casa, a lo mejor llegas del trabajo, llegas cansado, pero esa atención se la estás dando al celular. Entonces, ¿cómo? Correcto. ¿Ok? Entonces, desde allí, en la adultez también, cuando ya nos afrontamos, pues, esas relaciones sociales realmente importantes, vamos a buscar habituarnos y adaptarnos a los gustos, y es que tiene sentido. Tú no te vas a juntar con alguien con quien no tengas afinidad de ninguna manera. O sea, uno no se junta con personas que te caen mal. Claro. O sea, yo te considero mi amiga porque precisamente tenemos afinidades. Algo en común. Algo en común, repito, tanto para lo bueno como para lo malo. Ahora, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre quizá sentirte influenciado por un comportamiento o por gustos de una persona a copiar completamente la esencia de una persona o su accionar completamente? No, si es completamente, Daniela, allí hay algo, obviamente, en la personalidad que lo toma, porque tiene que ver más, o sea, no es en la totalidad, ¿ok? Porque tú y yo nos puede gustar la misma música, pero a lo mejor
a ti te gustan las películas de terror y a mí no. Entonces Claro. tú sabes que yo soy la amiga que tú vas a llamar para ver, no sé, una película de drama. Pero a otra persona es a la que vas a llamar para que te acompañe a ver la película de terror. O sea, Correcto. uno en su grupo de amistades también, uno genera como esos microvínculos en los que hay amigos que te sirven para una cosa y otros que te sirven para otra y otros con los que puedes compartir otra. Sin embargo, puede pasar que ese grupo completo sí manejan algo afín. Claro. Por ejemplo, en la universidad, Ok. todos estamos estudiando la misma carrera y vamos a las mismas clases, al mismo salón, pero cada uno tiene gustos diferentes. O a lo mejor practicar un deporte. O a lo mejor, perfectamente, practicas un deporte, pero esa persona, por ejemplo, en tu caso, Daniela tiene muchos roles. Entonces, pero Daniela, la deportista, está allí para cumplir llevar ese rol a cabo. Pero Daniela también tiene gustos, tiene metas, tiene otras cosas y también tiene otros grupos. Claro. Ahora, ¿cómo puede impactar nuestro entorno en la autoestima que manejamos? Totalmente, totalmente. Las personas con las que nosotros nos rodeamos son el primer espejo que nosotros tenemos, ¿ok? Y esto juega un papel fundamental porque de quienes nosotros nos rodeamos o nos pueden servir como impulso o nos pueden ahogar. Porque al final, cuando tú y yo interactuamos, tu voz se convierte en mi voz. Tú eres mi espejo pleno, ¿ok? Si yo tengo alguna falla, si yo tengo algún mal comportamiento, obviamente yo me voy a reunir con personas que tengan ese comportamiento y lo que me hacen es la devolución. Ok, perfecto. ¿Qué características suele tener un entorno que promueve el bienestar emocional? Ya hemos hablado de que estas características que se pueden copiar de cierta forma o podemos adquirir de nuestro entorno pueden ser tanto positivas como negativas. ¿Cómo se ve un entorno positivo? Ok, esto sí, de verdad, me gustaría recalcarlo. Ok, Ok. tenemos información aquí. Sí, no. Por claro. supuesto. Aquí se estudia, aquí se hace todo. Mira, hay 3 puntos importantes que nos genera un entorno como tú lo estás mencionando. Por un lado es la seguridad psicológica, ¿ok? Que es el poder ser tú mismo. No le tienes miedo a la falla porque ante esas personas no hay como esa crítica o ese castigo por haber fallado o por ser alguien, bueno, que a lo mejor no va con los mandatos sociales. Entonces, te permite como la frescura de la espontaneidad. Tiene que ver con eso. Por otro lado, está el tema de la validación emocional, en donde tú me respetas y yo te respeto, aunque no estemos de acuerdo en nuestras ideas o con respecto a un tema, pero bueno, si Daniela, esa es su opinión, yo se la respeto, te escucho, te la valido incluso, y viceversa. Eso es muy sano en las relaciones interpersonales. Y también tenemos que los límites claros y la comunicación asertiva. Entonces es que nosotras ante el conflicto o ante las diferencias que se puedan presentar, buscamos hacer la resolución de desde lo sano, desde el entender que tú eres un individuo aparte y a pesar de que manejamos coincidencias, pero bueno, en esto no coincidimos y tengo que respetar que tú seas así y tú respetas que yo sea así. Correcto. ¿Cómo se puede sentir un individuo en un entorno así, positivo? Wow, yo digo que ese es como el mejor tesoro que tú puedes conseguir. Puede en la vida. beneficiarlo, Totalmente. puede traerle crecimiento. Totalmente. Cuando tú te encuentras en un entorno seguro, que te valida, que te toma en cuenta, realmente esto lo que hace es que tu cerebro se relaje. O sea, tu cerebro no tiene por qué estar alerta ante esa persona o esas personas. Entonces, al tener un cerebro relajado, sin el famoso cortisol, ¿qué permite que la creatividad se expanda? Entonces, por supuesto, esto te impulsa realmente. Ahí estamos hablando, hemos conversado sobre amistades, sobre grupos de amigos, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando a lo mejor tenemos un entorno dañino dentro de nuestro círculo familiar?
¿Qué se puede hacer en ese caso en el que, bueno, desvincularse familiarmente es bastante complejo? Sí, sí, y como dicen por ahí, una vez escuché que no existen exmamás, ni expapás, Correcto. ni exprimos, ni extíos, ni nada. En esos casos, por supuesto, es un poco más complejo, sin embargo, sí se puede llevar a cabo desde el respeto, porque también ese es otro, se está malentendiendo que cuando nos desvinculamos es de maneras como agresivas. Y no es así. Uno puede poner límites e incluso yo de hecho con mis pacientes muchas veces le digo, pero hazte el loco. O sea, uno no siempre tiene como que enfrentar, ¿no? Y sobre todo cuando son familias o incluso ambientes laborales, son muy complicados. Entonces tú no puedes estar constantemente en una posición de confrontación. Es como y ahí es donde, digamos, entra lo que es la inteligencia emocional. O sea, saber navegar la ola. ¿Ok? Saber navegar la ola en una oportunidad. Y traigo el ejemplo. Tuve un paciente que él, bueno, su gran peso o lo que él llamaba problema era su orientación sexual. Claro, sus padres fueron unos padres que lo tuvieron ya a una edad avanzada, entonces, por supuesto, venían de una generación que... Claro, muy tradicional. Muy tradicional. Entonces le tenían la presión de que, mira, pero ¿cuándo vas a traer una novia? Mira, pero ¿cuándo vienen los hijos? Mira. Y eso a él, bueno, de verdad que lo tenía muy mal y con una tendencia a la depresión importante. Hasta que un día yo le dije, pero es que ¿por qué tienes que responder eso? O sea, incluso no lo sientas como un ataque. Lógicamente ellos están a la espera de eso. Y lo que me estás comentando realmente no es un problema. La orientación sexual no es un problema. Aquí el tema es cómo te lo estás tomando, porque ya tú lo estás viendo como un problema. Entonces, obviamente, tú ni te puedes salir de casa de tus padres, ni puedes sacarlos a ellos de su casa. Están en convivencia. Entonces, nada, hazle un chiste. O sea, mira, no, si yo me pongo a tener un hijo ahorita, entonces ¿cómo me ocupo de ustedes económicamente? Porque con esta situación, hazle un chiste, o sea, sácalos tú de allí y que eso empiece a no afectarte. Correcto, y bueno, darle la vuelta. Darle la vuelta, lo que yo digo, buscar siempre el lado amable. Nosotros tampoco podemos con el cuento de que, bueno, yo voy a poner mis límites y esto tiene que ser así. No, tampoco es caer en rigidez ni en faltar el respeto al otro. Porque si yo voy a querer respeto, es que yo debo brindarlo también. Por supuesto. Hablamos del entorno positivo y de cuáles son las características del mismo. Ahora, ¿cómo se ve un entorno negativo en nuestro círculo social? Ok. Un entorno negativo tiene una manifestación, Daniela, importante. Y yo diría como que incluso fácil de identificar. Porque nuestro cuerpo de una vez reacciona. Cuando tú, o sea, la base es la interacción. Cuando tú tienes un entorno dañino, ellos hacen la función, no sé si te acuerdas como en la película de Harry Potter, los dementores. Los dementores, claro, que se roban la energía. Se roban la energía. Entonces tú quedas agotado. La sensación de agotamiento físico es notoria. Es algo que así tú no lo comentes y lo tengas calladito dentro de ti, pero tú la sientes. Es ese, ay no, o a veces incluso, ay fulana me invitó ay no quiero compartir con ella. O sea, vale la pena incluso tú mismo hacerte como que esa autoevaluación y decir, ya va, porque a mí me pasa esto cuando comparto con este grupo y cuando estoy con este otro no me ocurre. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Muchas veces, o sea, también puede pasar que sean ya desde los mensajes como directos. O sea, una persona que busque siempre la crítica, siempre humillarte, siempre, claro, y ahí yo preguntaría, bueno, pero ¿qué haces tú ahí? Sí, la idea de uno tener su grupo social es que tú te sientas bien en ese grupo social. Cuando ocurre igual en casa o en la familia es aún más notorio porque son los lugares en donde pasamos más tiempo. Dígame en el trabajo, nosotros prácticamente pasamos en el trabajo la misma cantidad de tiempo que en casa. Total. Entonces, un poco más. Mucho más. De hecho, a veces pasa, según las horas que tengan, mucho más. Entonces, oye, es identificar, ya va, yo estoy desgastada aquí porque, bueno, sí, estoy trabajando mucho. Concha, pero es que fulana o fulano, como son, como hacen, ay no, por ahí vienen.
Tiene que ver con eso. La primera señal es el desgaste físico, Ok. porque Las- así se refleja el mental. Que hay otro tipo de señal, podría ser otra señal de, bueno, mira, este grupo de amigos definitivamente no. A lo mejor, por ejemplo, que no compartan los mismos valores. También puede ser que sea un entorno en donde te genere inseguridad, ¿ok? No la inseguridad que tiene que ver con alta o baja autoestima. Inseguridad como miembro de ese grupo. O sea, personas con las que, por ejemplo, tú digas, no, yo no me puedo quedar sola con ellos. La seguridad que nos genera confianza en nuestra interacción, ¿ok? Por ejemplo, no, si yo salgo con este grupo, yo sé que yo no me puedo pasar de tragos. ¿Por qué? Si se supone que es un grupo confiable, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede pasar? Entonces, también es uno estar pendiente de esas señales. Es probable que una persona pueda desarrollar estrés, ansiedad o algún problema de salud mental por su entorno. Total. Como decíamos en un principio, tu entorno y tus interacciones son tu espejo. ¿Qué pasa con esto? Si el entorno, imagínate el agua, una gotica de agua que está cayendo siempre en una roca. Ok. Llega un momento que, por muy fuerte que sea la roca, llega un momento en que esa gota en el mismo lugar que cae hace un agujero en la roca. Entonces, así sea la persona con más fortaleza interna, llega un momento en que si ese entorno recibe críticas constantes, humillación, desvalorización, se lo empieza a creer. De hecho, eso es lo peligroso de esto. Por eso los entornos sociales son tan importantes, porque es que, como te dije en un principio, tu voz se va a convertir en mi voz interna. Entonces, de hecho, va a llegar un momento que ni siquiera voy a necesitar tu opinión, porque ya yo me creí el cuento de que no sirvo para nada, de que no valgo nada. Hay personas, bueno, que se van más allá con los temas de la inteligencia, eres inútil, eres bruta, y mira, tanto dame ella que sí. Que empiezas a creerlo. Y empiezas a creerlo. Iba a preguntarte justamente eso, ¿qué papel juega la crítica constante dentro de los vínculos, ya sea familiares, en el trabajo, a lo mejor la desvalorización o con los amigos? Como te decía en lo anterior, y disculpa que no terminé de responder tu pregunta al respecto, si genera ansiedad, por supuesto. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? Que la ansiedad tendemos a verla como algo aislado. Okay. Y no, muchas veces la ansiedad es el síntoma que nos está diciendo que ese entorno es nocivo para ti. ¿Ok? Es un entorno que está fracturado y te está fracturando. Y por supuesto vas a reaccionar, en este caso, como fue tu pregunta, con la ansiedad. De hecho, muchas veces lo vemos cuando vemos familias en donde hay maltrato, ¿ok? Vemos esos altos niveles de estrés, de cortisol realmente, y de ansiedad lo vemos más que todo en los niños. Ellos son muy buenos manifestando cuando algo serio está ocurriendo o no. Hablábamos sobre las críticas, sobre cómo una persona que critica constantemente tu personalidad puede afectarte. Totalmente, porque sí, te lo terminas creyendo, incluso a veces quedas tan sumergido que cuando otra persona te dice lo contrario a lo que ya tú te creíste, no lo tomas en cuenta. Ya lo manejas como un autoconcepto. Es un autoconcepto, se transforma en un autoconcepto. Entiendo, vamos a tener una pausa en este momento para conocer nuestros aliados comerciales, pero antes me gustaría responder esta pregunta. Muchas veces hemos escuchado la frase que comentaba al principio, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Hay algo de verdad en esta frase? Y lo dejamos después de los comerciales. Después de los comerciales. Vamos a conocer nuestros aliados en Mente y Salud.
Y ese fue un espacio para que conocieran a nuestros aliados acá en Mente y Salud. Continuamos con la licenciada Dul Campero en esta conversación que está bastante interesante porque vamos a contestar una interrogante que yo he debatido muchísimas veces. Somos el reflejo de nuestro entorno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es una realidad absoluta. Absoluta. Es una realidad absoluta porque nosotros necesitamos la validación. Okay. Somos personas que para poder manejarnos necesitamos la validación. Entonces, lógicamente, las personas con las que nos relacionamos, inconscientemente eso es lo que estamos buscando. Entonces, si tenemos personas que de alguna manera nos validan en comportamiento, en gustos, y hay esa coincidencia, allí es donde nos vamos a ir instalando. Y esto también es importante, tiene que ver con los cambios que nosotros vayamos dando, dejando claro que los seres humanos somos personas que estamos cambiando constantemente. Por eso es que si nos ponemos a ver a lo largo de nuestras vidas, no tenemos los mismos grupos que cuando estábamos de niños. ¿Okay? Claro, porque la personalidad va mutando, etcétera. Añades nuevos gustos, nuevas actividades. Exacto. Como también están aquellas relaciones que tenemos desde la infancia y pasan los años, pero ya es porque allí se va generando una vinculación como más profunda. Ok. Desde más como nuestra esencia. Ok, perfecto. ¿Por qué tendemos a normalizar comportamientos tóxicos cuando vivimos con ellos durante mucho tiempo? Lo que estábamos conversando, que a lo mejor tú tienes un grupo de amigos que vive constantemente criticándote y tú sigues allí. Te quedas allí como en tu zona de confort, que al final no es de confort porque te está haciendo un daño. Mira, Daniela, esto pasa porque nuestro cerebro, él se habitúa. Él se habitúa y nuestro cerebro es un experto en habituarse al dolor. Lo normaliza, ¿ok? ¿Por qué? Porque para él no es viable o es una mala inversión estar como en constante shock. Ok, porque, ay, Daniela me hizo tal cosa, Daniela tal cosa, ay, el entorno, no sé qué. No, para él eso es pérdida de energía y obviamente este órgano que tenemos aquí necesita mucha energía para absolutamente todo. Entonces él prefiere como que apartar ese ladito allí, como que bueno, quédate ahí normalizando mientras te puedes ocupar de las otras cosas. Ok. Ok, y es para no estar como en trauma constante, como en malestar constante. Eso aquí. Pero ¿qué pasa? La realidad es que igual eso te sigue haciendo daño. O sea, la situación, la realidad que estás viviendo te hace daño. ¿Cómo influye el entorno que tenemos en nuestras metas, en la realización de nuestros sueños o de nosotros como individuos? Mira, como te mencioné en un momento, las relaciones o la manera en la que nosotros nos relacionamos puede ser de verdad nuestra pista para alzar el vuelo o pueden hundirnos por completo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, vivimos en una familia en donde no es normal viajar, no es común realizar diplomados, cursos o un hobby o tal, nosotros empezamos como a entender cuáles son nuestras limitaciones, ¿ok? Porque eso es lo que manejamos. De hecho, una de las cosas, yo siempre viendo el lado amable, una de las cosas que ha traído la gran migración que hemos visto es que eso se ha podido expandir, que personas que jamás creyeron que podían alcanzar o vivir algunas experiencias se vieron obligadas a hacerlo. Pero si se dejaban guiar solamente por su entorno, no era así. Tanto así que está como que ese mito de que los venezolanos, nosotros no éramos una población migrante, de emigrar. Eso no, era muy raro que uno tuviese un amigo, fulano solo hacer un posgrado, pero eso era de 20 amigos, uno, y volvía. O sea, a lo mejor en tu núcleo familiar pueden decirte, no, bueno, yo quiero aprender un idioma. Y te dicen, no, pero ¿para qué? Ajá. ¿Para qué vas a aprender? O sea, sí. no sabes ni hablar español.
Y eso puede Total, limitarte. por supuesto, por Ok. supuesto. Y muchas veces uno quiere hacer cosas y te las minimizan y te pueden decir, ay, pero tú vas a vivir en Estados Unidos, ¿para qué quieres aprender inglés? Y uno así como, Claro. cónchale, para mejorar como persona, porque me gusta el idioma. O no pongamos inglés, vamos a poner italiano. Claro. Ya va, pero si no, pero es que a mí me gusta el italiano, ¿cuál es el problema de aprenderlo? Pero sí, al tú venir como con ese sueño, como con esa emoción, a lo mejor te vengo con el cuento, Daniela, fui, averigüé, mira, la mensualidad es tanto, y tú, ajá, y más o menos porque vas a aprender italiano, o sea, que te va a contratar una empresa italiana, te vas para Italia a vivir. Claro. Y entonces, cónchale, sin querer, porque esto siempre ocurre sin querer, desvalorizas la emoción con la que yo venía y eso a mí me bajonea. Y a lo mejor empiezo a aplazar ese curso de italiano que en el fondo es lo que quiero. ¿Qué se puede hacer en ese caso? A lo mejor no contarle a tu entorno lo que vas a hacer o a un entorno muy cercano. ¿Qué se puede hacer? Mira, de hecho, distintas lecturas que he visto con distintos enfoques, las personas exitosas no tienden a contar sus planes. Las personas exitosas son muy recelosas con lo que quieren lograr hacer. De hecho, incluso a veces hasta ni siquiera comparten el objetivo final. ¿Ok? Y eso es por algo. Es porque si tú me vas a bajonear para lo que yo quiero alcanzar, yo tengo también aprender y tener la responsabilidad conmigo mismo de aceptar que Daniel es así, ¿ok? Y entonces ahí empiezo yo a evaluar que sí puedo seguir compartiendo con Daniela y que no. Y Por bueno, ya te supuesto. enterarás cuando ya sea multimillonario. Claro, y habla italiano. Y hable italiano. Hablamos de personas exitosas. ¿Suelen buscar las personas exitosas, por supuesto, entornos diferentes o es su mismo entorno el que las ayuda a convertirse en quienes son? Mira, esto interactúa de las dos maneras. ¿A qué me refiero? Uno, en un principio, no sé si en algún momento de la vida tú escuchaste como que, sobre todo la generación de los abuelos de uno, el consejo era, mire, arrímese al árbol que le dé sombra, ¿ok? Arrímese, que era como que, cónchale, o sea, vamos a ponerlo en un salón. Si está el buen estudiante y está el tremendo, ¿por qué te vas a juntar con el tremendo? O sea, no te puedes juntar con el buen estudiante. Claro. O sea, ese es como que el sueño de todo padre. Sí, júntate con él. A lo mejor uno en la época de bachillerato no lo ve tanto. Pero sí ya cuando te empiezas a ser como más adulto, ya en la universidad, ya cuando empiezas a ver que favorable es esa interacción y que no lo es. En un principio te puedes juntar con gente súper positiva, pero ya inconscientemente. Pero ya después tú lo empiezas a hacer como parte de ti. Eso es como, por ejemplo, la persona que va a dejar de fumar. Con esto yo no estoy diciendo que es que vas a dejar todo tu grupo de amistades. Claro. ¿Ok? Pero sí vas a empezar como a, bueno, voy a salir con esta gente o voy a evitar estas situaciones para que ellos no salgan a fumar Y no me provoque. y no me provoque. Es interesante que lo comentes porque, por ejemplo, ahorita mi hermana me estaba comentando, ella dejó el azúcar Ok. y le invitaron a merendar. Ella le dijo a sus amigos, no, mira, no quiero ir. O sea, no quiero ir porque dejé el azúcar y me estoy cuidando. Exacto. Y ellos le comentaron tipo, no, pero vente y no comes tú y ya, o sea, te pides un agua. Y ella, no voy a ir porque realmente es algo que a mí me va como a retar y no quiero ponerme en esas situaciones. Esa es una opción válida en ese caso. Cuidado maravilloso. Como también podría entonces a lo mejor una amiga venir y decir, bueno, pero ve, por ejemplo, ahorita que está como que tan de moda y tan sabrosa que es la comida saludable, Claro. venir y decirle, bueno, pero no dejes de compartir con nosotros, yo voy a llevar, por ejemplo, unas galletas de cambur que tú sí vas a poder compartir y Claro. compartimos y disfrutamos el rato. O sea, y sí, tiene que ver Sí, con depende eso. mucho del entorno. Depende mucho del entorno. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos crecer, pero el entorno se resiste? Por ejemplo, ese tema puede ser el ejercicio. No, que tú quieras empezar a comer saludable, a entrenar, a tomar más agua o lo que sea, y en tu casa quizá no tienen esa misma costumbre o no es lo que se lleva comúnmente allí. ¿Qué pasa en ese caso?
cuando tenemos un entorno que se resiste al cambio. Sí, correcto. Cuando tenemos un entorno que se resiste al cambio, de hecho, esto es muy, muy sistémico. Las personas, el entorno, o sea, nosotros ocupamos un espacio, ¿ok? Y tenemos lo que llamamos nuestra zona de confort. En los vínculos familiares, sobre todo los familiares, está esa zona de confort compartida entre todos los miembros. Pero entonces cuando vienes tú a querer hacer tus cambios, tú desajustas eso y eso incomoda. Eso es como el típico ejemplo de este comentario. Vamos a suponer, una mamá le dice, cónchale, hijo, pero es que tú desde que estás yendo al psicólogo de verdad que estás insoportable. O los amigos, desde que estás yendo al psicólogo, de verdad que, mira, cómo has cambiado. Bueno, de eso se trata, ¿no? Obviamente, Claro, para eso voy al psicólogo. Pero ¿qué pasa ya? Es que ya a ti no te deja de funcionar porque yo te estoy también moviendo tu línea, tu zona de confort. Y eso claro, obviamente, a lo mejor estás marcando límites. Claro, entonces a ti eso por supuesto no te va a gustar porque te desestructuro, dejo de hacer las cosas a como estamos acostumbrados como sistema. Exactamente, a la dinámica que... A la dinámica que hay. Entonces, si hay una dinámica en donde el no crecimiento es la zona de confort, eso se cuesta arriba. Pero sí se puede, siempre se puede. Pero sí se va a hacer más cuesta arriba por esa resistencia. Eso incluso mucho es como, este ejemplo, como la lealtad que había en la época medieval de los clanes. En la época medieval las familias no se llamaban familias, sino eran clanes. Entonces era, no sé, el apellido Tchaikovsky, por decir algo así. Pero no es que, tú, ¿qué apellido? No, eso era un clan y todos se movían en base a lo que el líder decía, estuviese de acuerdo, no estuviese de acuerdo, así era el asunto. Y las lealtades estaban desde allí. Pero si llegaba uno de los miembros a tener un movimiento distinto, bueno, como era en la época medieval, terminabas o te ahorcaban o te quemaban o algo, porque lo tomaban como una traición. Claro. O sea, no había, lógicamente, gracias a Dios, hoy día hay apertura para otro tipo de cosas. Para conversar. Para conversar y sí. Una pregunta con respecto a ese tema. Cuando nosotros nos alejamos de a lo mejor un entorno o simplemente no estamos de acuerdo con ellos, ¿es normal sentir culpa? Culpa y dolor. Culpa y dolor porque llega un momento, Daniela, que cuando tú empiezas a darte cuenta de las mejoras que estás teniendo, eso implica también un conocimiento interno y ese conocimiento interno trae evolución. Y muchas veces uno de los precios que hay que pagar es el sentir como esa culpa, porque nos han enseñado que la lealtad tiene que ver con aceptar absolutamente todo. Que yo por ser leal a ti, yo tengo que sacrificar incluso mi amor propio. Y no es así. No es así. O sea, yo siempre, y esto lo quiero recalcar, los entornos en los que tú tengas que hacer sacrificio de amor propio, ahí no es. El amor propio no es negociable. Entonces, con respecto a la culpa, claro, tenemos eso allí aprendido, de que, bueno, es que fulana a mí me hace sentir mal, pero entonces si yo decido no estar con ella, no dejar de compartir con ella, pero ¿cómo voy a manejar esto? Muchas veces en los vínculos entre padres e hijos, ahí es donde más se puede generar esto, porque esa es tu mamá y es tu papá, o sea, no son cualquiera. Por supuesto. Pero incluso hasta ellos están incluidos en que el amor propio no se negocia. Ok, ¿cómo podemos construir un entorno más saludable actualmente que esté acorde a quiénes somos y qué metas tenemos? Ok, nosotros como íbamos con lo anterior, al ir creciendo, al ir mejorando, normalmente cuando buscamos hacer eso, cursos, hobbies que te gustan, esos lugares tienen gente. Uh-huh. Y entonces nosotros nos vamos a empezar a relacionar con ese tipo de gente con la que estoy compartiendo mi nuevo yo, mis nuevos hábitos.
lo que me comentaste, por ejemplo, de tu hermana, chévere, a lo mejor ella va a poder compartir con ese otro grupo otras cosas, pero también no sabemos hasta dónde la lleve el dejar el azúcar, cuando acuerdo a lo mejor tienes una hermana vegana, entonces hay grupos de gente vegana, Claro. hay grupos y entonces esto empieza a generar como que otros hábitos más. Ah, bueno, mira, pero ya que me estoy alimentando sanamente, ay, chicos, ¿será que me meto en un gimnasio? ¿O será que hago ciclismo? Y entonces empiezas a compartir entonces con ciclistas también. O sea, te va como llevando esa mejora que tú vas haciendo. Que tú mismo estás Ajá. teniendo. Para alguien que siente que está estancado en la vida, ¿qué tan importante sería evaluar a las personas que lo rodean? Es decir, sentarse y hacer un registro. Mira, yo me junto con tal, tal y tal, ¿qué me suma? Mira, hacer esa auditoría Es importante. social es importante. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto se renueva? Cada cuánto como yo vaya percibiendo cómo me siento. Si estás manejando o ya entendiste que debes generar bienestar, que debes generar hábitos saludables, pero entonces de repente te empiezas otra vez a sentir el malestar emocional, epa, algo está pasando. Y estamos mal acostumbrados a que siempre pensamos que ese algo está pasando, estás en mí. Okay. O sea, el de todos los defectos soy yo. Y no, es importante saber que sí, el entorno influye. Y un indicador podría ser de que el problema no es interno, que a lo mejor te sientes bien con un grupo, pero no te sientes bien con otro. Exacto. Entonces tú dices, ya va, porque con este grupo, que a lo mejor eran mis amigos de toda la vida, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, bueno, pero es que resulta que mis amigos de toda la vida llegaron a los 25 años o vamos a poner 28 años y entonces ellos quieren seguir rumbeando todos los fines de semana, gastándose la plata todos los fines de semana, y no, ya yo quiero tener, exacto, ya no es viable para mí. Perfecto. Para cerrar la entrevista, si una persona quisiera transformar su vida, ¿debería empezar por cambiar su entorno o por cambiar sus hábitos? ¿Qué viene siendo prioridad? Mira, eso es bidimensional. Sin embargo, la recomendación es que empieces por microhábitos. ¿Por qué? Estos microhábitos a ti te van a generar la fuerza y el reconocimiento a ti y la valentía para luego empezar a poner límites y empezar a poner ciertas distancias con aquellos entornos que ya no, con los que ya no coincides. Repito, siempre desde el respeto, siempre desde el amor. Siempre desde el amor, porque también hay que entender que en base a lo que yo estoy creciendo, quienes se están quedando atrás, es mirarlos con la compasión de que aún no ha llegado su tiempo. Cada quien tiene su tiempo para su proceso y eso es algo que hay que respetar. Ok, perfecto. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso episodio de Mente y Salud. Me gustaría que nos indique, por si hay alguna persona que quiere tener terapia con usted o un método de contacto, sus redes sociales, un número de teléfono, lo que sea. Ok, bueno, ya como Daniela lo comentó, mi nombre es Dul Campero, me encuentro a la orden a través de el 0412-789-0644 y también a través de las redes sociales como Psico en mí y bueno, también como parte del maravilloso equipo de la Fundación David Brand, que siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo episodio de Mente y Salud. Compártanlo si les gustó y nos vemos en una nueva emisión.